Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Tenemos ya al secretario técnico de Ecuador Crece Sin Desnutrición, a don Erwin Ronquillo. Gracias, Erwin, por estar con nosotros. Bueno, es un tema muy preocupante, es un tema prioritario que el gobierno del presidente Lasso lo ha abanderado, combatir la desnutrición crónica infantil. Y ahora que se posesionó el nuevo ministro de Salud, también mencionaba que una de las líneas estratégicas es trabajar en conjunto con su secretaría y desde el lado de la salud. Cuéntanos cómo avanza este plan ambicioso, esta bandera que se ha puesto el presidente Lasso de disminuir para el 2025 y, bueno, tratar de solventar ese problema de alguna manera. ¿Cuáles son los avances, Erwin? Bienvenido y lo escuchamos. Muy buenos días. Primero que nada, muchas gracias por este espacio. Siempre es gratificante poder conversar, tener los espacios de diálogo con la ciudadanía. Y justamente lo que usted bien manifiesta, el presidente Guillermo Lasso puso como una de las prioridades de su gobierno al combate a la desnutrición crónica infantil, el futuro de la infancia, considerando que en el país llevamos décadas con los índices de desnutrición crónica en los niveles más altos, inclusive en los últimos años, entre el 2014 y 2018, por ejemplo, aumentó del 24 al 27% en niños menores de 2 años, convirtiendo este flagelo, en el problema social más grande de nuestro país, porque compromete el desarrollo de los niños y de las niñas, compromete su futuro, condiciona su desarrollo. Y por eso es tan importante y realmente es histórico que un presidente eleve a política de Estado el futuro de nuestra infancia. Y es por eso que también desde el día 1 le está trabajando en esto de aquí, liderando, por ejemplo, el Plan Estratégico Intersectorial, que es una hoja de ruta para los próximos 10 o 15 años, porque esta también es muy importante que la ciudadanía conozca. La desnutrición crónica infantil, siendo un problema que se viene arrastrando por muchísimos años, no se va a solucionar inmediatamente. Nosotros, el presidente ha iniciado su lucha en este gobierno, en este año, que ha puesto una meta hacia el 2025 de reducirla en 6%, pero si nosotros queremos realmente ganarle a este flagelo y poder reducirla de forma efectiva, tenemos que trabajar juntos, tenemos que lograr que se convierta en una política de Estado que trascienda gobiernos, que trascienda banderas políticas y banderas ideológicas y que pongan en el centro del trabajo y de nuestro esfuerzo a los niños y a las niñas. En este plan estratégico hay 3 grandes áreas de trabajo. Por un lado, trabajamos en territorio con los 221 cantones y con los 221 gobiernos autónomos descentralizados. En esas mesas, ¿qué hacemos? Participa como dirigiendo la mesa el alcalde o la alcaldesa, ¿sí? Ya que ellos son, la autoridad que tiene, la responsabilidad de varios temas dentro de cada uno de estos cantones, y forman parte de la mesa el Ministerio de Salud, un representante del Ministerio de Salud, del MIES, de Educación, del Registro Civil, del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y también hay una silla para la sociedad civil, para que haya permanente veeduría de los avances y también las mejores prácticas que pueden traer, con las experiencias en territorio. En esas mesas nosotros estamos haciéndole seguimiento sobre todo a las atenciones de salud y a los servicios de protección social que entrega el MIES a las madres y a los niños y niñas con mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, hasta ahora, con corte al 30 de junio, ya se han realizado 501.000 atenciones a madres gestantes y 510.000 atenciones a niños y niñas menores de 2 años. Esperamos duplicar esa cantidad hacia finales de año. Obviamente, al ser un corte hasta el 30 de junio, nosotros vamos a poder, en conjunto con los Ministerios de Salud y Protección Social, ampliar y duplicar esas cifras hacia finales del año. El número de atenciones. En términos de
de niños y madres atendidas. Estamos atendiendo a 246.000 niños y a 157.000 madres embarazadas a nivel nacional. Esto es muy importante. Otra cosa, otra gran parte de este proyecto liderado por el presidente Guillermo Lasso tiene que ver con la búsqueda activa de muchas madres y muchos niños que lamentablemente, ya sea por desconocimiento o por su situación de vulnerabilidad, no están accediendo a los servicios. Y para eso hemos hecho un convenio con 3 universidades, la Universidad Técnica del Norte, la ESPOCH de Chimborazo y la ESPOL, que es la Escuela Politécnica del Litoral. Con ellos vamos a tener 1.200 brigadistas universitarios que van a visitar 330.000 hogares en las 728 parroquias que hemos identificado con mayores índices de desnutrición crónica infantil y pobreza. ¿Y qué hacen estos brigadistas? Estos brigadistas tienen 3 propósitos. Primero, llegan con un mensaje educativo, alertando a la madre, al cuidador, al padre, a la familia, acerca de que la desnutrición crónica es un problema y también diciéndole qué puede hacer desde su realidad y la importancia de que acceda a los servicios. Esa es la primera misión. La segunda misión es hacer un levantamiento de la realidad de ese hogar para que suceda lo tercero. Lo tercero es que esa información se deriva, la hacemos llegar a los distintos ministerios, salud, MIES, inclusive el registro civil. Nosotros ya iniciamos este proceso y hemos identificado 820 niños, solo en una semana, 820 niños que no tienen registro de nacimiento. Es decir, wow, por alguna razón, que obviamente no vamos ahorita a ampliar, no han podido registrarse y ellos para el Estado no existen. Hay que decirlo así, tal cual, ¿no? Entonces debemos asegurarnos que el registro civil los inscriba y que luego en base a eso puedan ingresar a los servicios de salud y de protección social. ¿Qué también hacemos? Identificamos quiénes de esos beneficiarios, de esas personas visitadas, son potenciales beneficiarios de los servicios de protección social del MIES, y el MIES obviamente recibe esa información, valora y actúa. Y la otra derivación que estamos haciendo es una identificación de necesidades de soluciones habitacionales en los hogares, aquellos que no tienen agua, saneamiento o que necesitan una mejora en el hogar. Los transmitimos al MIDUBI, quien tiene un programa que se llama de Kits de Soluciones Habitacionales, que tiene como propósito dar soluciones de agua, de saneamiento o de ampliación, mejoras del hogar en aquellas casas, en aquellos hogares que están en mayor situación de vulnerabilidad. Eso es lo que están haciendo estos brigadistas: educan, captan información y nos ayudan a derivar hacia los servicios del Estado. Erwin, todo eso ya está en marcha, no es un anuncio que se va a hacer, sino que ya se está trabajando. El presidente lo va a anunciar el día de mañana. Esto se lo puedo dar como una primicia a Radio Sucesos. Se va a hacerlo el día de mañana en el centro del país. Y va a comunicar lo que ya inició. Inició el 11 de julio, el día lunes pasado. Realmente debía haber iniciado en el mes de junio, estaba así la programación, y por los temas que conocemos todos, no se pudo iniciar este proceso. Lamentablemente, estos son, los daños que causan a veces este tipo de paralizaciones, porque afectan a quienes más lo necesitan. Si bien es cierto, la desnutrición crónica infantil está en todo el país, no solo está localizada en ciertas áreas, pero las zonas más afectadas son justamente el centro del país y la Amazonía. Ahora, Erwin, ¿cómo se está articulando con el Ministerio de Salud por esto que le mencionaba, que el nuevo ministro Ruales decía que la primera estrategia desde su lado, desde el Ministerio de Salud, será reducir las desigualdades que generan inequidades en salud, sobre todo en las comunidades, en las personas, interviniendo sobre todo en temas sociales determinantes como es este de la desnutrición crónica infantil? ¿Cómo se articula su secretaría con el MSP, con el Ministerio de Salud? Bueno, como la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil tiene un rol de articulación y coordinación, nosotros tenemos permanente mesas de trabajo con el Ministerio de Salud Pública, pero puntualmente, por ejemplo, en las mesas técnicas intersectoriales que funcionan en los 221 cantones, tenemos a un representante local en territorio del Ministerio de Salud, con quien estamos haciendo el seguimiento de las atenciones. Y a nivel, de estas brigadas de Infancia con Futuro que están visitando las parroquias, tenemos un sistema
acordado de derivación de casos y luego de seguimiento. Nosotros los casos que vamos encontrando los vamos derivando y luego vamos a ir haciendo seguimiento para garantizar que efectivamente se están realizando las atenciones. Y por otro lado, nosotros formamos parte como Secretaría de Desnutrición del Gabinete Sectorial de Salud, que es liderado por el Vicepresidente de la República, y obviamente están los distintos miembros del sistema de salud y forma parte el Ministro de Salud y con quien tenemos una hoja de ruta de trabajo que le hacemos seguimiento permanente, ¿no? El día de mañana vamos a tener el tercer gabinete de salud en la ciudad de Quito. Bueno, importante que se esté articulando. Ahora, Erwin, algo que llamó la atención mucho y que fue una noticia dolorosa, porque en la pandemia se conoció que, por ejemplo, los niños que acompañaban a las familias que estuvieron aquí en el paro y que se alojaron en las universidades aquí en Quito, presentaban niveles altos de desnutrición crónica infantil y, por ejemplo, se conoce que los indígenas al menos tienen un número más elevado, un 35% los niños indígenas de desnutrición crónica infantil. ¿Se va a hacer algo específico para las comunidades indígenas cuyos niños presentan este mal? Sí, lo que sucedió en el paro y esta nota esta nota de prensa que sacó la Universidad Central, de alguna manera devela ese problema que ha estado escondido por décadas y que el presidente Guillermo Lasso ha decidido enfrentar. Y cuando yo le decía que uno de los más afectados son justamente los más vulnerables, me refería a estos niños y niñas que viven en comunidades donde existe una gran prevalencia y que nosotros estamos comenzando a visitar, estas brigadas universitarias que, por ejemplo, en el centro del país están a cargo de la SPOCH, tienen como uno de sus objetivos visitar todos los territorios indígenas, absolutamente todos, y ahí es muy importante que también podamos retener la apertura de la comunidad, de los líderes, para poder llegar, porque si no llegamos, si no podemos, captar esa información y poder derivar los casos, que ahí es donde está lo más clave, que podamos, una vez que captamos a esas madres, a esos niños y niñas en riesgo de desnutrición, podamos derivarlos al sistema de salud y el sistema de salud efectivamente los atienda. Este es un trabajo conjunto. Esto no lo podemos lograr solos. O sea, si el gobierno hace su parte, también la ciudadanía y las comunidades tienen que hacer su parte, y vale la pena siempre que estas situaciones que suceden y estas alertas que dan los medios de comunicación, la academia, son valiosísimos porque permiten que la ciudadanía se sensibilice acerca de un problema que ha estado escondido por décadas. Y un problema que además en la pandemia se agravó, Erwin. Sí, sin duda no es desconocido por la ciudadanía que durante tantos días, durante tantos años o tantos meses que estuvimos encerrados, eso afectó el trabajo, la empresa, hubo desempleo, disminución de ingresos y dificultad de acceso a alimentos. Entonces, tenemos una gran deuda histórica como país, tenemos una deuda histórica con nuestros niños, con nuestras niñas, y por eso es que el presidente ha hecho este llamado a la unión, a trabajar juntos, a que dejemos a un lado las banderas políticas, que muchas veces nos podemos pelear por distintas circunstancias, por distintas razones, pero que no nos peleemos por esto, que es el futuro de nuestra infancia, que pongamos en el centro de nuestro trabajo a los niños y a las niñas. Aquí tenemos que estar los medios de comunicación, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, las iglesias, el Estado con sus contingentes, los gobiernos autónomos descentralizados. En fin, debemos lograr que esto se convierta en una causa que nos una, porque la tenemos que dar por muchos años. Ese es otro aspecto muy importante. La desnutrición crónica infantil no se va a solucionar ni en meses, ni aquí a finales de gobierno. Hay una meta, pero para que nosotros la meta para el 2025 es reducirla, más no erradicarla. Reducir en 6 puntos, pero si nosotros queremos realmente ganarle a la desnutrición crónica infantil, tenemos que sostener esta lucha por varios gobiernos. El plan estratégico presentado y liderado por el presidente es una hoja de ruta de 10 y 15 años que luego
vamos a tener que seguirla trabajando y seguirla dando a la lucha en distintos aspectos. Lo importante es que comencemos. Y ya hemos comenzado, se han tomado acciones súper concretas y hay una más que quisiera mencionar que también el presidente va a anunciar, que es una campaña de educación. Usted le está ganando los anuncios al presidente. Que vamos a emprender en conjunto con la UNICEF. No, bueno, el presidente va a presentar de qué se trata. Nosotros lo que solo vamos generando la expectativa en conjunto con UNICEF para llegar a la ciudadanía con cambios de comportamiento. Es decir, poder llegar con la información adecuada de qué debo hacer desde mi realidad y por qué es importante, por ejemplo, asistir a los controles de salud, que lamentablemente no sucede, no es obvio y por eso hay que reforzarlo. El cuidado del agua, cómo hay que hervirla y almacenarla, la importancia de la lactancia materna y varios temas que son, parte de las causas y de las formas en que nosotros como familias debemos afrontar este problema. Algo muy importante, Erwin, porque la comunicación es clave para que los temas, las metas se concreten y una estrategia educomunicacional en estos casos sirve muchísimo para lograr lo que ustedes quieren, que es reducir la desnutrición crónica infantil. Ahora, el secretario, usted también mencionaba, no en este programa, sino en otros espacios en medios de comunicación, que este tema de la desnutrición crónica infantil no es un tema exclusivo de las zonas rurales y más pobres del país, sino que hay un 20% de la población que tiene desnutrición crónica infantil y que, tiene sus posibilidades económicas. Eso me ha llamado mucho la atención. Sí, la desnutrición crónica infantil muchas veces se malentiende como un tema exclusivamente de la pobreza o algo exclusivamente por falta de acceso a alimentos. Y la verdad es que está en todo el país y en todos los estratos socioeconómicos. Información oficial del INEC del año 2018 nos dicen que existe un 20% de desnutrición crónica en el quintil más rico de la población. ¿Eso qué nos dice? Nos dice primero que es un tema básicamente por falta de conocimiento, porque en los quintiles más ricos no hace falta ni recursos, no hay dificultad en el acceso de recursos, ni en el acceso a alimentos, y muchos de las personas en este estrato tienen, un nivel de educación superior o nivel, cuarto nivel. Entonces, no va por el lado de los problemas estructurales de la pobreza, tiene más que ver con desconocimiento del problema. Es por eso que es tan importante que la ciudadanía primero conozca que esto es un problema, que lo podemos tener en nuestra casa y también que sepamos cómo enfrentarlo, cómo abordarlo. Gran parte del problema se va a solucionar desde los hogares. El Estado tiene que proveer los servicios a los cuales tiene, la obligación constitucional de hacerlo, pero no hacemos nada si nosotros como Estado ponemos a disposición los servicios y la ciudadanía no los demanda. Entonces, solo para esta información la estamos construyendo todavía, pero estamos encontrando en estas brigadas que ya arrancaron la semana pasada, estamos encontrando gran cantidad de madres que no están yendo a los servicios de salud, madres embarazadas, muchas de ellas adolescentes que no se están haciendo atender en los servicios de salud. Entonces, como Estado, tenemos que trabajar en los dos lados. Por un lado, en proveer los servicios, pero también informar a la ciudadanía. Y ahí son clave los medios de comunicación y yo por eso reitero que son valiosísimos todas las alertas que levantan los medios con reportajes, con noticias, haciendo estos espacios de entrevista, generando espacios de discusión, para que la ciudadanía conozca que hay un problema. Esto no tenemos que esconderlo, porque no hay, si no se conoce, no se puede enfrentar. En un monstruo escondido nunca le vamos a enfrentar, hay que